A esta hora nos acompaña María Elena Herrera, ella es directora del Observatorio Venezolano de la Salud, profesora de la Universidad Central de Venezuela. María Elena, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias a ustedes. ¿De qué dimensión es la crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que ya resulta imposible para el régimen negar la entrada de esta ayuda humanitaria? Bueno, fíjate, en estos momentos el deterioro es inmenso. El sufrimiento de la población ha alcanzado niveles insospechados. En estos días un niño nos pedía un vaso de agua en una comunidad muy pobre de Caracas y realmente eso nos impresionó muchísimo porque los niños deben pedir un caramelo, un juguete, pero no un vaso de agua. Ya la situación en Venezuela es innegable y esto lo demuestra el reconocimiento pues, de todos quienes han negado en los últimos años la situación en Venezuela. Entonces, realmente es hora de actuar. Menos palabras y más acción. Dentro de esa acción y más allá de las conjeturas políticas, ¿se celebra de alguna manera esta apertura al ingreso de ayuda humanitaria que la Cruz Roja pueda traer para beneficio de tantos venezolanos? Bueno, realmente, además, no podemos decir que celebramos, porque es una situación sumamente triste. Lo que es importante es el reconocimiento del derecho que tienen las personas a ser atendidas en sus necesidades más básicas. Entonces, desde esa perspectiva, hay que decir que, bueno, que el actor en el cual se ha convertido la Cruz Roja Internacional ha tomado una posición de conversar con el gobierno tradicional, conversar con la Asamblea Nacional y con su presidente, y realmente esto es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque se está intentando al menos dar un carácter neutral, donde todos los actores tienen o deberían al menos teóricamente tener un rol, y desde ahí comenzar a trabajar. Entonces, esto es un hecho sumamente importante y relevante. Marianela, ¿qué indicadores muestran el deterioro en la calidad de vida del venezolano? ¿Algunos que podamos mencionar? Bueno, fíjate, hay dos indicadores que son importantísimos. Uno es el incremento de la mortalidad materna y el otro es el incremento de la mortalidad infantil a expensas del componente neonatal. Ambos indicadores son indicadores de bienestar e inclusive de desarrollo, porque son indicadores sensibles tanto a la nutrición, al estado nutricional de las madres y de sus hijos, y también son sensibles a la capacidad en el acceso a los servicios de salud que tienen las personas. Este par de indicadores se han deteriorado de una manera alarmante en los últimos años. El último disponible es el de 2016, y allí podemos ver claramente lo que está sucediendo. Luego, en el 2017, tuvimos el estudio de lo que se denominó el proyecto de emergencia social, donde el 33% de los niños estudiados de sectores populares venezolanos ya presentaban un retardo de crecimiento en talla, y esto nos llena de preocupación porque es desnutrición crónica. La desnutrición crónica está asociada con discapacidad y está asociada con el deterioro de desarrollo cognitivo importante, con el desempeño escolar deteriorado, y si no se interviene adecuadamente, bueno, ya entonces los programas tendrán que ser otros a futuro. Hace un tiempo tú y yo tuvimos la oportunidad de conversar y hablamos sobre el deterioro de la infancia y de la adolescencia. Hablamos en ese entonces de una generación perdida. ¿Las medidas que se toman ahora es para evitar que se pierda otra generación porque ya hablamos de una irrecuperable? Bueno, fíjate, hay siempre gente que se puede recuperar y hay gente que puede
dependiendo de su capacidad plástica de recuperación, puede hacerse algo en pro de la mejoría del bienestar. Sin embargo, dependerá mucho del tiempo. El último chance que tiene una persona realmente de recuperarse está en la adolescencia. Así que esperemos que todo esto que se va a iniciar en este momento esté destinado a la mejoría de las capacidades, del bienestar, del estado de salud, del estado nutricional, sobre todo de la población más vulnerable que ha sufrido tanto en los últimos años. A mí no me gusta decir que hay una generación perdida, porque ese sería nuestro último, como nuestra última frase. Yo prefiero hablar en términos positivos y decir que estamos haciendo y que haremos siempre lo mejor posible para recuperar a los niños venezolanos. Bueno, a mí tampoco me gusta hablar de una generación perdida. Quisiera ni siquiera haber tenido que mencionarlo. Pero hay una realidad triste, dolorosa en Venezuela. Una realidad, por cierto, que ha costado muchísimos años que la comunidad internacional aceptara. Porque quizás si hubiesen reaccionado antes, habríamos tenido tiempo de salvar a mucha más gente. Pero me quedo con tu frase de que lo importante es lo que se pueda hacer ahora. Hablemos entonces de la gente de la tercera edad, que como la infancia lleva también la peor parte. Realmente la tercera edad ha sufrido muchísimo. El adulto mayor en Venezuela no es capaz de acceder a los alimentos básicos, a los insumos básicos de salud, a las medicinas que son propias de la tercera edad, porque el curso vital nos lleva de una etapa a otra y con unos requerimientos distintos. Y nuestros adultos mayores ni siquiera pueden acceder a esto tan básico. Y de esta manera no solamente se compromete la generación de relevo que hablábamos anteriormente, que son los niños que son vulnerables, sino que también se compromete la experiencia, se compromete la carrera de vida de unas personas que pudieran aportar, seguir siendo productivas en un momento de su vida en el que merecen todo el respeto y toda la consideración. Pero eso lamentablemente no lo estamos viendo. Los adultos mayores se encuentran en una difícil situación, nada más que hay que ver las colas de cobro de la pensión, que no llega ni para una cajita de antihipertensivo, que no alcanza mucho menos para un mercado completo. Y entonces vemos adultos mayores realmente con seguridad alimentaria comprometida, claro, sin medicamentos y con un entorno bien desfavorable en sus años que deberían ser los mejores. Hay un punto que no quiero dejar separado de esta visión general de la crisis venezolana que estamos conversando. Y es lo que tiene que ver con el daño emocional. Quizás no es cuantificable como los porcentajes de desnutrición o de crecimiento o de muertes prematuras, pero es un daño que afecta a la población en general. Bueno, el daño emocional de las personas en Venezuela incluye mucha rabia, mucha frustración y mucha tristeza. Y esto habría que abordarlo desde el punto de vista de psicología social, para que la gente entienda que tiene que enfrentar e ir caminando hacia un proceso de perdón, pero el perdón bien entendido, el perdón no para que se te olvide lo que ocurrió, sino como una nueva manera de pasar una página para que no te quedes resentido con lo que has vivido. Y eso es importantísimo, porque el resentimiento puede acabar con una persona, con su bienestar emocional, con la psique. Y eso será algo que hacia el futuro habrá que elaborar e hilar muy fino en ese sentido. Claro, has dicho algo importante. Hay que elaborar en el futuro para no quedarse con el resentimiento. Pero eso se hace una vez concluya todo este proceso. Lo que pasa es que elaborar en medio de una cotidianidad como la que se vive es sumamente difícil. Es dificilísimo, dificilísimo. Y de ahí la necesidad de incorporar más herramientas psicológicas, herramientas de autoayuda, porque cada uno de nosotros tiene su propio proceso. Yo misma
muchas veces cuando me voy a los trabajos de campo y veo el sufrimiento de las personas, tengo después que hacer mi propia autoterapia para entender y para poder perdonar aquella circunstancia que llevó a tanta gente al malestar, al descuido y al deterioro. Marianela, hay algo que complica también esta situación, sobre todo en los adultos mayores. Venezuela se ha convertido en un país de padres solos, de abuelos solos. La mayor parte de las familias, las segundas y terceras generaciones, hijos y nietos, han tenido que salir fuera para buscar una vida mejor. Y la soledad, pues, tampoco es buena compañía. No, la soledad es muy difícil y más si te la piensas y la abordas desde la circunstancia que vive Venezuela. No es lo mismo entender que tú tuviste una vida productiva y que el curso vital te ha llevado a determinadas circunstancias, pero estar solo en estas circunstancias es muy duro. Por eso, una vez más, es la invitación a recurrir a las terapias psicológicas de autoayuda, y debería haber una campaña, un programa de ayuda psicológica, y mucha gente afortunadamente lo está haciendo. Tenemos colegas, incluso investigadores, que están en ese tema. Sí, se han creado redes de ayuda gratuita para gente que sienta que necesita un apoyo emocional. Ahora, todo esto, todos estos últimos puntos nos llevan a un tema del que cada día, tristemente, también leemos más, y es lo que tiene que ver con el suicidio. Así es. Cada vez más son las personas, no solamente enfermos mentales, sino personas que uno entiende que vivían dentro de la normalidad psicológica, pero que optan por el suicidio como una salida ante esta situación tan dramática que vive el país. Lamentablemente desconozco cuál pudiera ser una estadística de esto, pero eventualmente es algo que tiene que estar sobre la mesa y ser investigado en profundidad. Quiero agradecer a Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud y profesora de la Universidad Central en Caracas. Gracias por estos minutos con NTN 24. Muchos saludos. Gracias.